En la primera lectura hemos leído en el capítulo 7 de Daniel, a partir del versículo 9, un texto que merece nuestra atención. Dice el profeta: cuando yo miré, fueron colocados tronos en su lugar. Esta visión que comienza con este versículo, cuando yo miré, fueron colocados tronos en su lugar, va a ser una visión de Dios en su majestad, de Dios sobre su trono. Y el profeta la va a ir explicando poquito a poco, y yo voy a tratar de ver qué es lo que quiso decir. Pero aquí estos tronos no se dice nada más. Pero 6 siglos después, San Juan se va a referir a estos tronos. Son los tronos alrededor del trono del Cordero, los de los 24 ancianos, que ya le dedicamos otro sermón. De hecho, se dice, mientras yo miré, fueron colocados tronos en su lugar, pero no se dice que nadie los ocupe. Interesante. Después, San Juan tendrá una visión en que ya había 24 ancianos. Continúa el profeta Daniel. Y un anciano se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana pura. Fijaos que aquí cuando se dice un anciano, la visión lo que quería enseñar era que Dios viene desde toda la eternidad, que Dios conoce los siglos de los siglos y los milenios. ¿Cómo expresar eso a un hombre como Daniel? Vio a un anciano. Y muchas veces a Dios Padre en las pinturas lo representamos como un anciano de abundante pelo blanco, sentado en un trono. Después la otra cosa en la que recalca es en la blancura, símbolo de pureza. Dice, su ropa era blanca como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. La blancura, la limpieza, no hay mancha en él. Continúa el profeta. Su trono era de llamas de fuego y las ruedas eran fuego que ardía. Las ruedas las explica anteriormente en el mismo libro Ezequiel, también hablando de que había unos ángeles que tenían la apariencia de inmensas, poderosas ruedas, pero que eran seres angélicos. Su trono era de fuego, no de fuego material, porque Dios no es material, Dios es espíritu. Luego, ese trono no era material, de hecho se dice que es de fuego. Pero si no es un fuego material, ¿qué es? El fuego del amor, el fuego del amor. Sin ninguna duda, ese fuego es el ardor de amor que tienen los que están más cerca de él. Unos tienen más amor, menos amor. Los muy enamorados siempre se refieren a ese amor intensísimo que hace que todo el día esté uno pensando en la amada, deseando estar con ella, como un fuego que se guarda en el seno, en el corazón. Pues bien, ese pequeño fuego humano por otro ser humano no es comparable al de los grandiosos seres angélicos llenos del más puro y perfecto amor. Y lo dice la Biblia, que estos seres sean fuego ardiente, fuego ardiente. Continúa el profeta. Una corriente de fuego salió y fluyó de su presencia. Este versículo lo vamos a dejar
para un poquito más adelante. En los siguientes versículos dice que miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en su presencia. Es el único versículo, donde se nos da el número más grande de ángeles que hay. En otros lugares se habla de miles de ángeles, pero aquí es el único en que se dice miriadas de miriadas, es decir, decenas de miles de decenas de miles. Es decir, centenares y centenares de millares. La miriada era la medida máxima, tampoco significa que solo haya centenares de millones de ángeles, ¿no? Era la medida máxima. Después, el profeta, a partir del versículo 11, habla de las bestias que había visto, bestias de opresión, bestias que extendían el mal sobre la tierra. Y entonces dice una cosa: y para el resto de las bestias su dominio fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por una sesión y un tiempo. Es decir, al mismo tiempo que el profeta nos muestra la visión del trono de Dios, absolutamente su poder es incontestable, Dios le permite ver las bestias, los grandes imperios que se suceden sobre la tierra, que a veces entre sí luchan. Pero dice, pero sus vidas fueron prolongadas por una sesión y un tiempo. Es decir, incluso esos inmensos imperios que han costado la vida de muchas personas, que han sacrificado la vida de tantos, que han metido en prisión, torturado, que han reducido a la pobreza para mantenerse y expandir sus territorios y su gloria, hay una permisión por parte del que está en el trono. Hay una permisión por designios, que es lo que se nos va explicando en la Biblia. Esas bestias de opresión también se les da un tiempo de vida sobre la tierra. Tenemos que leer la Sagrada Escritura para tratar de entender el porqué, pero que sepamos que el tiempo que estén con esos pasos poderosos sobre la tierra es un tiempo determinado hasta el último día, no durarán ni un día más. ¿Sí? Y después de hablar de estas bestias, del trono, del cuerno que hablaba palabras arrogantes, etc., entonces dice, y vi a uno como un ser humano viniendo con las nubes del cielo, a uno como un ser humano. Y dice, y él llegó hasta el anciano y se presentó ante él, y se le dio el dominio, la gloria y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio será un dominio eterno, no pasará, y su realeza es una que nunca será destruida. Esto nunca se ha dicho de un ser humano, ni de David, ni de Salomón, nadie. Evidentemente, de lo que está hablando aquí es de un ser humano al que se ha unido la naturaleza divina. Está hablando del que va a ser Jesucristo. Y vi a uno como un ser humano. ¿Cómo? No dice exactamente un mero ser humano. Cuando dice cómo, no es que esté diciendo que no era humano, sino no era un humano más. Era como un ser humano, pero más que humano. Cuando esto lo vio Daniel, se preguntaría, ¿pero quién es él? Pero lo consignó exactamente. Ahora nosotros, después de la encarnación
sí que lo tenemos claro. Si Dios es uno, si Dios no da su gloria a nadie doy mi gloria, dirá la Biblia. ¿Quién puede ser alguien al que se le da el dominio, la gloria y la realeza? Y va a durar para siempre. Nosotros ya lo sabemos. Es la segunda persona encarnada. Pero antes he dicho que había dejado un versículo para después. Y es que lo he leído, se os habrá pasado por alto porque, de hecho, yo durante años cuando he leído este pasaje también se me pasaba por alto. Dice, y una corriente de fuego salía y fluía de su presencia, de la presencia del anciano sentado en el trono. Siempre que había leído esto decía, ¿y qué será esto? Entiendo que son los ángeles, entiendo que es el Hijo de Jesucristo, entiendo quién es el Padre, pero ¿y esto? Y entonces, hoy por primera vez he dicho, claro, la Santísima Trinidad. Del trono donde está el anciano, de él sentado en el trono, fluía esta corriente de fuego. Todo lo demás está claro que es. Esta corriente de fuego es la única que no le daba ninguna interpretación. Ahora está claro, el anciano, con el pelo, su barba, toda ella blanca como la nieve, aquel que viene con forma humana y se le da toda realeza. Y después el fuego del Espíritu Santo. Esta visión, tenemos las palabras, pero qué maravilloso sería si pudiéramos ver qué es lo que vio él, con qué imágenes Dios se le reveló en mitad de un éxtasis en el que pudo ver no un sermón, sino la imagen de la Trinidad. Ojo, la imagen de la Trinidad, porque nadie puede ver la esencia de Dios y seguir viviendo. Nadie. Los que veían a Cristo veían su cuerpo, sus milagros, oían sus palabras. Nadie puede ver la sustancia de Dios sin que el alma, como atraída por un imán, abandone el cuerpo y muera la persona. Pero se nos dio al menos a nosotros, a través del profeta, ver cómo eran estas cosas. Ángeles, el fuego que no es más que el ardor más grande posible del amor, la segunda persona a la que el Padre, el anciano, le da absolutamente todo, su gloria incluso. Que todos nosotros hagamos en esta vida de manera que le dejemos claro a Dios que es lo que más nos importa. Todo lo demás no importa, un pequeño sueldo, un tal, todo lo dejaremos aquí. Lo único que importa es el llenarnos de ese amor del que Él está más que lleno. Y todo lo demás es caduco, es material, se queda aquí y lo vemos que se queda aquí. Luchad, esforzaos, trabajad por aquello que la fe nos dice que no se queda aquí. Y estemos seguros cuando veamos opresión, como la que ocurre en Venezuela ahora, como la que ocurre en otros países, o naciones que están sufriendo tanto por pillaje, bandidos, señores de la guerra, lugares de anarquía. Sepamos que en lo alto de los cielos está ese trono y que a todos esos grandes imperios, y lo mismo a los pequeños rufianes malignos, se les da un tiempo, pero no más de ese tiempo, porque Dios es Rey.
Dios es Rey. Esa es la cosa que tenemos que tener totalmente clara. Que ahora en la misa todos nosotros le tributemos adoración como si viéramos con los ojos de la fe ese trono de fuego rodeado de ángeles ardientes.